Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e amando outra vez. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, como siempre, empezando una nueva semana de información. Y veíamos en preportada la noticia de este fin de semana, no solamente para Brasil, para América Latina, por supuesto, muy importante para todos nosotros. Claro, y por eso mismo la tendremos reflejada en una cantidad de material generado aquí en Uruguay, pero también, por supuesto, en el material internacional que Alejandro Gabard más adelante va a presentar. Bueno, y venimos al ámbito local. El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, presentó una denuncia ante Fiscalía por revelación de secreto debido a que MBD Noticias informó días atrás detalles del Plan Nacional de Inteligencia que, entre otras cosas, permite investigar grupos o personas que inciten a la violencia. Sí, la denuncia presentada por Garcés se orienta a determinar quién filtró la información debido a que se considera información reservada. En paralelo, el senador cabildante Raúl Lozano pidió el inicio de una investigación de carácter administrativo, en este caso a la interna del Poder Legislativo, para determinar quiénes informaron, si es que fueron legisladores o legisladoras. Bueno, este es uno de los temas que tenemos para compartir hoy. Y el resto lo repasamos en los titulares. El Frente Amplio rechazó el proyecto de ley sobre la reforma previsional impulsado por el gobierno. Se firmó un acuerdo por los envíos al seguro de paro en el CASMU y la Federación de la Salud levanta el paro. La Universidad de la República anunció que el Instituto Nacional de Rehabilitación está construyendo un centro universitario en el Penal de Libertad. Fiscalía retomó hoy investigación sobre ex jefe de custodia presidencial con foco en los 6 jerarcas policiales indagados. Integrantes de la bancada del Senado del MPP Frente Amplio presentaron una solicitud de acceso a la información tras la divulgación de los chats de Astesiano, en los que deja en evidencia que se utilizaban vehículos presidenciales. Contratos de la Fundación A Ganar con el Estado ascienden a más de 10 millones de dólares, según información oficial. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, confirmó que no habrá aumento de los combustibles en noviembre. Delincuente Coco Parentini dijo que la cárcel es la escuela del crimen y la unidad 25 de Santiago Vázquez es Harvard. Grupo académico destaca los impactos negativos de los agroquímicos al ambiente y la salud. Camioneros bolsonaristas realizan 98 bloqueos en rutas de 15 estados de Brasil tras triunfo de Lula. Conmoción y luto en Corea del Sur tras una estampida que provocó 153 muertes en Seúl. TV Ciudad sí, Uniradio también. 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana, para el mundo, uniradio.edu.uy. Bienvenidos y bienvenidas a quienes por esa vía también siguen diariamente esta edición central de MBD Noticias. Ahora con los móviles, Natalia Nogués. Sí, nos vamos con nuestros móviles. Tenemos a nuestros compañeros Diego Martini y Macarena Vico en puntos bien distintos. Bueno, Diego Martini allí en el límite de Montevideo con Canelones, en el aeropuerto de Carrasco. Diego. Así es, Nati, Martín, muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde hace unos minutos nomás llegó el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, junto al expresidente José Mujica, quienes venían desde San Pablo, a donde partieron el día sábado, invitados especialmente por el hoy presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para presenciar lo que fue el triunfo en la segunda vuelta, en la jornada de ayer electoral. Valoraron mucho, mejor dicho, haber podido estar ahí, el triunfo de Lula, el mensaje y la importancia que esto tiene para la región. Así que estaremos ampliando en unos minutos más sobre lo que dijeron al llegar a nuestro país.
Bien, Diego, estaremos atentos y expectantes para escuchar esas declaraciones. Y ahora nos vamos a otro punto de la ciudad. Vemos allá la Federación Uruguaya de la Salud con mucho frío, Macarena. Está fría la tarde, sí, Nati, parece que el invierno volvió por hoy al menos. Bueno, anunciarles que quedó sin efecto el paro de la salud privada dispuesto para el día de mañana de 24 horas tras alcanzar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo por el conflicto que se llevaba adelante de los trabajadores del CASMU tras el envío a seguro de desempleo de 86 trabajadores. El acuerdo consta de la instalación de una mesa de negociaciones que iniciará el 15 de noviembre y hasta ese momento no pueden innovar ninguna de las partes. Esto es, el sindicato no podrá tomar medidas y la empresa CASMU no va a enviar a más trabajadores a seguro de desempleo. Además, en paralelo continúa la declaración de conflicto del sindicato médico por el escaso avance en materia de negociaciones hacia lo que es el acuerdo de Consejo de Salarios. Más adelante venimos con más información. Gracias, Macarena. Contratos del Estado como gran título. Es un indicio del informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? Buena semana. ¿Cómo estás, Martín? Feliz lunes. Así es, vamos a hablar de los contratos del Estado, pero en particular con una empresa, con la Fundación A Ganar, que ha ganado mucha notoriedad a partir de que ganó este nuevo gobierno de coalición, porque empezaron a darse en sucesivos organismos del Estado, como por ejemplo intendencias, pero también ministerios y otros ámbitos que están, por ejemplo, por debajo de presidencia. Bueno, varios contratos que ascienden a cifras millonarias en términos de pesos, pero que alcanzan los 10 millones de dólares si se suman en total. Vamos a estar compartiendo, bueno, cuáles son las actividades que hace esta empresa con el Estado, por qué hay cuestionamientos por parte de la oposición, no solamente nacional, sino también local, de varios departamentos, a su actividad. Están muchos, pero muchos de estos contratos observados por el Tribunal de Cuentas. Vamos a estar compartiendo esas perspectivas y también, bueno, principalmente cuáles son las denuncias que se tienen al respecto y cuáles son los vínculos que tiene esta fundación, esta empresa con figuras importantes de nuestro gobierno. Gracias, Julieta. Sin perjuicio de su reciente arribo a Carrasco, Mujica habló ayer en vivo con TV Ciudad desde Brasil a propósito de la victoria de Luis Inácio Lula da Silva y hoy habló la intendenta Cose. A ver qué dijeron. Una esperanza para Brasil, para América Latina y para el mundo, porque es el triunfo de la democracia, de las reglas, de la ley, pero también de una forma de convivir en la cual disentir no sea un delito. A pesar de las enormes contrariedades, yo lo he escrito en una página histórica. Ojalá que tenga sucesión. Y tenemos otro adelanto desde estudios. Es cierto, porque es día de informe o de columna ambiental con Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? Así es, ¿cómo andan, compañeros? Hoy en nuestro espacio ambiental vamos a estar hablando de agroquímicos porque hay una actividad académica sobre este tema organizada por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República que problematiza justamente los impactos que tienen los agroquímicos para la salud humana y también para el ambiente, y además advierte como una contradicción el hecho de que Uruguay sea un país productor de alimentos y a la vez tenga cifras por lo menos que tienen una consideración y dimensión importante sobre inseguridad alimentaria. Y ahora seguimos adelante porque desde el móvil desarrolla Diego Martini. Diego, bienvenido otra vez. Así es, compañeros, volvemos al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde, como mencionábamos recién, llegaron a nuestro país, arribaron el expresidente José Mujica y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, tras lo que fue su visita a las elecciones brasileñas en la jornada de ayer. Se fueron el sábado, fueron invitados especialmente por el candidato del PT, Luis Inácio Lula da Silva. De hecho, José Mujica participó de la caminata de la victoria el día sábado, donde fue aclamado por varios militantes del PT, así junto al candidato que terminó ganando en las elecciones, y destacó justamente Mujica eso que se dio el día sábado y lo que fue a lo largo de la jornada también de ayer, de cómo se celebró esta victoria y de cómo la alegría se adueñó de Brasil. De hecho, se manifestó con agrado que la jornada se vio con mucha samba. Eso hizo referencia, creo que ayer también estando en el búnker se mostró muy sorprendido y destacó entonces este triunfo de Lula, que mencionó que es un
triunfo de la democracia, por sobre el autoritarismo, y dijo que el triunfo de Lula va a ser muy bueno para la región por todo lo que se viene. Escuchemos más. No era un pleito político entre la izquierda y la derecha. En realidad, en el fondo, era una confrontación política entre democracia y una tendencia autoritaria. Porque en definitiva, se pueden mantener las formas de la democracia, las formas institucionales, pero se pueden violentar groseramente esas instituciones en materia de procedimientos, y eso es lo que estaba en peligro en Brasil. Ello generó, de hecho, una política de alianza de mucha gente que otrora tuvieron históricamente rivalidades políticas. Pero Lula, que obviamente es un fuera de serie, enfrentó además a un aparato del Estado en todo esto. ¿Por qué? Porque es muy grande la masa de recursos que se pusieron en juego por parte del Estado. Téngase presente que ha habido un proceso de transferencia de propiedad pública en diversas formas a propiedad privada que le ha dado liquidez a las autoridades brasileñas, parte de cuya liquidez se ha volcado en esta campaña electoral, donde hubo medios en juego como nunca se había visto, según dicen la gente que conoce Brasil. Lo que espero como resultado, que bajen los decibeles de la confrontación política, que adquiera un tono de racionalidad, porque Brasil tiene una cultura de alegría que logró transmitir ese torrente de esclavos que históricamente se arrancaron de África para pelear en las plantaciones de azúcar, en el tabaco, y ha dejado un sello fuertísimo en la cultura brasilera. Es el único lugar del mundo que he visto que hay manifestaciones políticas zambando, con un grado de alegría que es propio de la cultura brasilera. Espero que Brasil recupere eso con Lula. Bien, por supuesto que el expresidente José Mujica también habló de otros temas que se van a estar ampliando en MB Noticias, pero el otro que habló fue el intendente canario, Yamandu Orsi, quien también fue acompañado entonces en esta comitiva, y dijo que Uruguay, o mejor dicho, la fuerza política que representa el Frente Amplio, se trae un gran aprendizaje de cómo se vivió esta elección, de la política de alianza que llevó adelante el presidente electo, así que escuchémoslo. Fue correcto que lo llamara, fue correcto que hubiera un mensaje. Sé que lo llamó, sé que hubo un mensaje por redes, con una opinión, porque ahí marca una opinión, una postura que condice con lo que viene planteando, aquello de un Mercosur distinto. Y yo creo que fue, en primer lugar, un buen gesto, y por otro lado, con esa dosis de sinceridad y de postura personal. Y yo sé que Lula ese tipo de cosas las va a encarar, las va a analizar, y es buena señal para quienes vivimos acá. ¿Se trae un aprendizaje, una lección el Frente Amplio para las próximas elecciones? Siempre se aprende de estas cosas, ¿no? Igual yo creo que la principal lección, una de las que me traigo, es la importancia del partido político. La debilidad en el sistema brasileño, del sistema de partidos, como decía Pepe recién, los legisladores son casi instituciones individuales, donde cada cual resuelve. Acá todavía sigue pasando que esa institución o que esa herramienta que son los partidos rigen y son lo que movilizan la acción política. Para mí una de las lecciones más importantes, porque si uno analiza el abanico de partidos que se unieron junto a Lula y mirás para el otro lado, una cosa tan extraña, entonces cuidemos. Yo me vengo contento porque vivo en un país donde se sigue creyendo.
Resultado de las elecciones en Brasil, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien demostró su alegría por el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, también se mostró preocupada por el nivel de votación que, pese a la derrota, alcanzó el presidente Jair Bolsonaro en su fallido intento reeleccionista, y dijo de todos modos que el resultado final, que implicará un cambio de gobierno, representa una esperanza. Me parece verdaderamente una esperanza para Brasil, para América Latina y para el mundo, porque es el triunfo de la democracia, de las reglas, de la ley, pero también de una forma de convivir en la cual disentir no sea un delito, en la cual la convivencia esté por sobre todas las cosas, el cuidado de unos a otros como sociedad, y me parece que eso es una gran victoria de la democracia, y en Brasil ni más ni menos, ¿no? Así que realmente me parece muy esperanzador y me llena de una profunda alegría lo que pasa, la definición que tomó el pueblo brasileño en el día de ayer. ¿Comparte la preocupación que manifestaba Pereira de que de todos modos la derecha alcanzó un 49%? Sí, la comparto. La comparto y creo que nos tiene que hacer razonar y pensar, reflexionar colectivamente muy profundamente. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué una política del ejercicio de la intolerancia, del autoritarismo? ¿Por qué tiene esa cantidad de adeptos que lo hacen de buena fe, verdad? No hay un 49% de Brasil que sea fascista. Ahora, agenda netamente uruguaya, porque el Frente Amplio expresó su rechazo formal al proyecto de ley de reforma previsional que recientemente ingresó al Parlamento. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, afirmó que faltó diálogo social y que se necesita una reforma, pero con otras características. La propuesta del gobierno no es una propuesta de reforma de seguridad social. Se trata de una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. No contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación. Con esta reforma, la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos. El aumento de la edad jubilatoria y las modificaciones en la tasa de reemplazo son las únicas variables de ajuste frente al déficit del sistema previsional. La reforma de la seguridad social necesaria requiere de amplios diálogos y acuerdos, con una mirada integral sobre el presente y el futuro del país, sin contraponer los derechos de la niñez con los de la vejez. Debe integrar los problemas de una infancia empobrecida, los cambios en el mundo del trabajo, las transformaciones sociales que se desarrollan de forma acelerada, las desigualdades de género, las nuevas formas de familia, la política de cuidados, el surgimiento de nuevas modalidades de empleos precarios, realidades en las cuales el gobierno da la espalda. Más de 30 técnicos participaron en el análisis del proyecto. El presidente del Frente Amplio dijo que el partido va a participar de la comisión especial que analizará el proyecto de reforma y recorrerá el país para explicar los alcances del proyecto y la posición de la oposición. Y el expresidente José Mujica afirmó que habrá que discutir en profundidad la reforma jubilatoria. Y se preguntó, por ejemplo, si las máquinas que ya están sustituyendo puestos de trabajo no deberían pagar impuestos. Acá lo que van a sobrar van a ser viejos y lo que van a faltar van a ser gurises. Por lo tanto, si no tomamos algunas medidas especiales, dentro de 20 años vamos a tener un pelotón de viejos en la miseria. De alguna manera habrá que inventar en la economía recursos para poder subsidiar esa vida. Ese es un problema, no del Frente, un problema de los uruguayos. Tenemos que seguir discutiendo. ¿Coincide que esta es una reforma no de la seguridad social, sino meramente jubilatoria? Sí, totalmente, sí. ¿Hay que aumentar el aporte patronal? El Consejo, no, hay otras cosas. Hay unas maquinitas diabólicas que le sacaron el trabajo al bancario, que te dan, o vas al supermercado y tú te pesás de la máquina,
¿no tendrá que pagar algo ese tipo de máquina que sustituye la inteligencia humana, aportar a la seguridad social? Y si no tiene que pagar, ¿por qué hace tantos años que le cobramos los camiones? Esto es una discusión. Porque este no es el problema coyuntural, es lo que se viene. Dentro de poco hay máquinas sembrando, sin arar la tierra, inyectando semillas. Y van a ser robots. Y cada vez más canudo, el progreso tecnológico, bárbaro. Pero para que la gente viva mejor, porque si la gente queda sin trabajo... Que paguen las máquinas entonces. Las máquinas van a tener que ayudar a los seres humanos. Esta es una discusión linda. ¿Hay que aumentar la edad jubilatoria? Más voluntario, la gente quiere trabajar más, pero no es parejo, porque hay gente que a los 50, 60 años está destrozado. Y a veces usted ve un viejito que tiene 87 años y se mueve. Pero no es para todos igual. Y no se puede aplicar el criterio así a rajatabla cuando la vida nos da diferencias a veces tan grandes. Ahora otro asunto, cambiamos de agenda porque la justicia rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del recluso Erwin Coco Parentini, quien permanece en prisión en el ex Comcar. Parentini denuncia que no sale al patio y que solo puede hablar 2 horas al mes con su familia. La defensa apeló justamente el fallo mencionado y no se descarta que acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que no cambian las condiciones. Parentini, privado de libertad por múltiples causas, entre las que hay homicidio, reconoce que puede ser irrecuperable, pero pide tener las condiciones mínimas en la unidad de máxima seguridad. Exige pagar la cárcel de forma digna. El 13 de septiembre declaró ante el fiscal Fernando Romano por 2 cartas en las que había una supuesta amenaza al ministro Heber y al director del INR, Luis Mendoza. Según dijo, no eran amenazas, sino que fue parte de un descargo que escribió. Las cartas fueron halladas en una requisa. A ver, yo no soy ningún santo, ni me voy a hacer ovejita, pues yo sé lo que soy y estoy pagando con cárcel ya los delitos que cometí. Lo estoy pagando con cárcel y me he hecho de peores atrocidades, como mandar a tirar 10 tiros a 600 personas que podía hacer como Estados Unidos, como en otro lado no había un blanco fijo, pueden haber muerto 10 personas. ¿Entiendes? Pero si bien lo estoy pagando, tengo que pagarlo dignamente. No como un bicho, como un cautiverio. A ver, eso no. A ver, si capaz que me tienen de personas no recuperables, está bien. Pero al contrario te potencia. Vos salís, si entras por ejemplo en modo nivel 5, salís en modo nivel 12 ahí. Te profesionalizás. Que modo sigue, no rehabilita, no semeja, te hace perder familia, te hace divorciarte. Hablas 2 horas por teléfono con tu familia por mes. No tenés derecho a hacer unos dibujos, un deber con tu hija. A ver, también estás en máxima seguridad, está bien, pero eso no es máxima seguridad, eso es tortura. ¿Usted cada vez que sale al patio, cuántas horas tiene en el patio? 1 hora. 1 hora por día. Sí. Y ahí, cuando sale al patio, no sale con otros. Nunca tiene contacto con ningún preso tiene contacto con nadie. Gente se fugó, gente se fue para la calle y terminó haciendo peores cosas. Ninguno salió mejor de lo que entró. Eso, si viene a la cárcel la escuela de crimen, eso Java. Ahora noticias del caso Astesiano, porque se investiga el vínculo entre el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano con 6 altas autoridades de policía. Sí, estas actuaciones se derivan de las pericias realizadas justamente sobre el teléfono del ex custodia, quien le pedía favores a jerarcas policiales. El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia que envió la fiscal Fossati hace 2 semanas informó que se comenzó a investigar a 6 jerarcas de la policía, Guardia Republicana, Bomberos y Policía de Rocha por los vínculos con Alejandro Astesiano. En ese informe al que accedió El País se indagan falsificaciones de pasaportes uruguayos para que ciudadanos rusos puedan recibir la ciudadanía uruguaya. Según el documento, también son investigadas las conversaciones entre 2 particulares. En uno de estos casos se trata de un empresario. Estos 6 jerarcas se suman a Héctor Ferreira, subdirector de la policía, y a Henry de León, director de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior. Ambos se negaron a declarar hasta el momento y van a resolver si declaran o no en base a la evidencia que hay en la carpeta de investigación.
Sobre esto, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que apuntó contra la prensa y planteó que jerarquías policiales asociadas al caso Astesiano son víctimas de difamación. La cartera afirma que se lesiona la integridad y el honor al exponerlos como culpables ante la opinión pública en contravención al principio de inocencia. También se planteó que iniciaron una investigación administrativa para las jerarquías policiales involucradas. Sobre esto, el ministro Heber mostró apoyo a los funcionarios y dijo que no son culpables. Ahora la Fiscalía intenta determinar quién es la jerarquía a la que Astesiano menciona como el uno del ministerio. Lo va a arreglar, ya te digo que demora 2 o 3 días, 4 días. Aparte es el uno y lo va a hacer ahí mismo. Va por Cancillería, dice en un mensaje en referencia a este jerarca. Integrantes de la bancada del Senado del sector Frente Amplista Movimiento de Participación Popular presentaron un pedido de acceso a la información pública a Presidencia de la República. Esto es por la divulgación de los chats en los que se señala que la organización delictiva que se dedicaba a la emisión de pasaportes ilegítimos utilizaba autos presidenciales. La bancada de senadores del MPP realizó un pedido de acceso a la información pública a Presidencia por el caso de Alejandro Astesiano, destinado específicamente a conocer los movimientos exactos de toda la flota de vehículos asignados a la seguridad presidencial, tras conocerse los chats entre el ex jefe de seguridad presidencial y el escribano Fernández, mencionando el uso de vehículos oficiales. Los senadores del MPP reclaman que Presidencia entregue planillas identificando la totalidad de la flota vehicular asignada a la seguridad de la Presidencia de la República, identificando en cada caso número de matrícula y marca de vehículo, y que se envíe la información proveniente del GPS de Sisconve relativa a la totalidad de los recorridos de cada uno de los vehículos de la flota vehicular utilizada por la seguridad de la Presidencia de la República, correspondientes a los días 25, 26 y 27 de octubre de 2021 y los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2021. Además, hoy la bancada del Frente Amplio en su conjunto se reunirá para analizar nuevas acciones en torno al tema. Hay novedades en algunos de los frentes conflictivos, que son varios, dicho sea de paso, en la salud. De eso informa Macarena Vico desde uno de los móviles de esta jornada. Macarena, vemos y escuchamos. Sí, Martín, porque como anunciamos, se levantó el paro dispuesto de 24 horas para el sector de la salud, que estaba dispuesto justamente en el marco de un conflicto que dio inicio con el envío a seguro de paros de 86 trabajadores del CASMU. Justamente se llegó a un acuerdo en el día de hoy en la Dirección Nacional del Trabajo por el que se instala una mesa de negociaciones para analizar la situación institucional de CASMU, del que participarán los ministerios de Trabajo, de Economía y de Salud, y además los sindicatos, por supuesto, tanto la FUS y AFCASMU. Justamente esta propuesta fue del Ministerio de Trabajo y se evaluó el pasado viernes por parte del sindicato, y fue una de las propuestas que necesitaba estar en la mesa para los trabajadores, porque preocupa lo que está pasando a nivel CASMU para que se envíen justamente a seguro de paro a estos 86 trabajadores. La mesa se instalará el próximo 15 de noviembre, en 2 semanas, y hasta ese entonces no podrán innovar ninguna de las partes. Esto es, el CASMU no va a poder enviar a seguro de paro a más trabajadores y el sindicato no va a tomar medidas. Escuchamos ahora a Sonia González, dirigente del Sindicato de Trabajadores del CASMU, y al secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez. 86, que no son 86, son 85 porque hubo un reintegro. Trabajadores enviados al seguro de desempleo no están despedidos, están en el seguro de desempleo. Que durante el periodo se instala esta mesa de negociación el 15 de noviembre a las 10 de la mañana. Y durante este periodo, desde ahora hasta ese 15 de noviembre, ninguna de las partes innovaría, ni nosotros tomaríamos medidas, ni la institución enviaría a ningún trabajador más al seguro de desempleo. Para nosotros es importante tener un enfoque global de cuál es la situación, garantizar que esos 85 compañeros no estén despedidos y que además se pueda discutir toda la realidad institucional. Entonces, bueno, hay muchas preguntas para hacerle a CASMU, hay muchas cosas para
para tener conocimiento y para saber a ciencias ciertas, y por eso nos parece importante este acuerdo, porque demuestra que nosotros estamos dispuestos a analizar la globalidad de la situación. El paro estuvo en el marco, convocado en el marco de la no firma del acuerdo. El acuerdo finalmente se firmó, el convenio colectivo con los trabajadores de la salud privada se firmó el viernes pasado. Para nosotros un muy buen acuerdo en el actual marco político, económico y social que vive el país. Y el segundo elemento, bueno, es el apoyo y la solidaridad a los trabajadores del CASMU, porque realmente nos preocupa la situación. Bueno, y seguimos con el tema salud, porque la semana pasada el Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto por el escaso avance en las negociaciones de cara al acuerdo por Consejo de Salarios. Esto es una instancia que comenzó hace 3 meses y hasta entonces no ven ningún avance, y por eso están realizando una campaña a la interna de las mutualistas para informar a todo el sector sobre este conflicto, que entienden que no hay, digamos, voluntad por parte de las mutualistas para dar lugar a sus reivindicaciones en lo que tiene que ver con la recuperación salarial, pero también a otros aspectos que tienen que ver con la calidad asistencial. Esto es, por ejemplo, la duración de la consulta con los pacientes, que actualmente es de 12 minutos y ellos aspiran a que sea de 15, como antes de la pandemia, porque las condiciones económicas, entienden, es favorable para hacerlo. En tanto, las mutualistas aducen que no tienen espalda económica para hacerlo. Vamos a escuchar a José Minarrieta, que además nos anunció que el próximo jueves tendrán otra instancia en el Ministerio de Trabajo de cara a estas negociaciones. Lo que vamos a seguir haciendo es difundiendo la situación, nuestra preocupación por el avance en la calidad asistencial y en las condiciones de trabajo de los médicos, y también los aspectos salariales que entendemos que son requeribles en este momento. La declaración en conflicto implica que estamos haciendo todo lo posible para difundir esto en la población, que estamos de alguna manera difundiendo cuáles son las reivindicaciones que tenemos, cuál es nuestro preocupación en cuanto al tiempo de asistencia por paciente en policlínica, que creemos que es un elemento fundamental, y en cuanto a las condiciones de trabajo de los médicos, de ir a tratar de abatir la facturación como método de contratación, en fin, una serie de planteos que tenemos desde hace muchos años y que entendemos que estamos en un momento después de la pandemia en el que algunas de estas cosas se pueden llevar a cabo. Bueno, y seguimos en el ámbito gremial de la salud, porque el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, en este caso, llamó a transparentar dónde termina el presupuesto de ACE, porque afirma que entre un 15 y un 20% termina en el sector privado financiando a las mutualistas. Sí, desde ese sindicato aparte también lo que se dice es que el Ministerio de Salud Pública debería tener más control sobre la gestión financiera del sistema de instituciones privadas. Hay un problema que nosotros lo venimos planteando hace años, que es transparentar que ACE termina financiando a mutualistas. En este caso el pedido fue por el Círculo Católico, pero hay que dar una discusión global del presupuesto que se le vota a ACE en el Parlamento. Alrededor de un 15-20% termina en las arcas del sector privado. Entonces realmente hay que haber una discusión financiera de cómo se manejan las instituciones privadas, que muchas veces con sueldos de sus equipos gerenciales de 1 millón y medio de pesos, y están planteando asistencia del gobierno, que es asistencia de todos los uruguayos. Entonces, la complementariedad hay que utilizarla, pero no esa compra dirigida de servicios para salvar a mutualistas que tienen problemas financieros, sino estamos con los fondos que tendrían que ir a la atención de los usuarios de ACE, financiando mal a las mutualistas. Tiene que haber un mayor control del Ministerio de Salud Pública, que el área de fiscalización tiene que ser mucho más fuerte de lo que es, para controlar no solo en lo que es la asistencia de los prestadores de salud, sino también cómo se manejan financieramente. Vemos publicidad de todas las mutualistas del sector privado. Antes se veía en un solo mes, en febrero. Ahora, como se cambió el sistema, todos los meses vemos reclame la misma mutualista, cuánto se gasta en publicidad, cuánto se gasta en los sueldos de las gerencias, y realmente ver un análisis financiero si realmente son viables o no con esas situaciones, porque no debería, son asociaciones sin fines de lucro, pero las utilidades se disfrazan de salario, con salario exorbitante, cuando un enfermero está ganando 30.000 pesos hoy. Los comentarios se dan tras el pedido de acceso a la información pública realizado por el Frente Amplio y un médico sobre las adquisiciones de ACE hacia la mutualista Círculo Católico entre 2018 y 2022. Según los solicitantes, durante la pandemia ACE aumentó 50% las compras hacia este prestador. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historia. Mercado de Historias. Tuvimos un adelanto, vamos a conocer un poco más de estos contratos millonarios con el Estado de la Fundación Aganar. Claro, es el tema del informe de Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Muchas gracias, compañeros. Así es, vamos a contarles un poquito y para iniciar esta información tan profunda vinculada a estos vínculos que tiene la Fundación Aganar con el Estado uruguayo, vamos a explicarles bueno, ¿qué es esta fundación? ¿Cómo se define? Que se define en concreto como una organización que trabaja en la capacitación de personas con vulnerabilidades socioeconómicas para ayudar a su desarrollo integral, pero lo que se denuncia desde varios ámbitos, principalmente de la oposición, tanto departamental, en distintos departamentos de nuestro país, como nacional, es que se está utilizando como una fachada para hacer tercerizaciones de trabajos que se hacen en el Estado. Y esto incluye varios casos de lo que personas que lo denuncian consideran como tercerizaciones precarizantes, es decir, que precarizan algunos trabajos que antes estaban dentro de la órbita del Estado y que ahora pasan a tener otro contrato, que es un contrato privado con este tipo de empresas y que en realidad en sí, además de ser tercerizaciones y lo que eso significa, bueno, alertan de varias cuestiones vinculadas al carácter de estos contratos que han sido, como decíamos al inicio, observados muchos de ellos por los tribunales de cuentas, por el Tribunal de Cuentas, sino también por los vínculos que esta fundación tiene o puede llegar a tener con importantes figuras del gobierno. La producción del programa La Letra Chica de aquí de TV Ciudad hizo una serie de pedidos de acceso a la información pública para conocer concretamente los montos y el carácter de muchos de los vínculos y los contratos que la Fundación Aganar tiene con varios organismos del Estado. Y recientemente llegó un nuevo pedido de acceso a información, una respuesta a este pedido de acceso a la información, en este caso de la ANEP, otro de los organismos que tienen vínculos con esta fundación. Como pueden ver, vamos a ver cuál es la explicación de este contrato y cuál es el costo. Lo que responden desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria es que la empresa Fundación Aganar mantiene contrato vigente desde el 1 de agosto del corriente por licitación pública, el número 10/2021, contrataciones de servicio de mantenimiento de áreas verdes, consejería, servicios auxiliares del campamento de la escuela número 304, departamento de Canelones, y campamento de la escuela número 122 del departamento de La Valleja. Esto es por un plazo de 1 año con opción a prórroga de 1 año más y el costo anual asciende a 5.160.000 pesos con IVA incluido. Así que este es uno de los contratos, pero como decíamos, hay muchos más. Algunos de ellos son también con intendencias, por ejemplo, hay muchos que tienen que ver con las intendencias. Una cosita que me quedaba explicarles sobre esto es que nosotros consultamos a los consejeros de Cid Iglesias y Julián Mazzoni al propósito de este contrato. Dijeron que no lo recordaban o que no lo tenían presente, pero que mañana hay sesión del Consejo Directivo justamente y allí lo van a consultar y van a indagar más sobre esto. Así que quizás dentro de unos días tengamos mayor información sobre este tipo de contratos y cuáles son los vínculos que tiene esta fundación con otros organismos del Estado. En concreto les mencionaba el caso de las intendencias y hablamos con el diputado por el Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, que él es diputado por Rocha y ha hecho y ha participado de varias denuncias, incluso una denuncia penal que involucra a esta fundación y a la intendencia de Rocha. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para comentarnos en el vínculo que ha tenido y que ha desarrollado en los últimos años la Fundación Aganar con la intendencia de Rocha. Ahí el Tribunal de Cuentas la observa en forma contundente, en donde todos los ministros del Tribunal de Cuentas observan esa licitación por 3 componentes específicos. Uno de ellos es que no tenía ningún monto específico de la licitación, no decía cuánto se iba a gastar en la contratación de esa fundación, y era como es un cheque en blanco que, dicho sea de paso, está en pleno proceso y lo que se está pagando, bueno, no tiene ningún control. Lo otro era que no decía el objeto de la licitación, para qué se quería contratar esta fundación, en lo cual dejaba abiertas muchas posibilidades, en las cuales hoy por hoy se está precarizando los contratos de muchos funcionarios de la Intendencia que pasan a la Fundación Aganar, y eso ha generado irregularidades en torno de los 200 funcionarios que se les termina el contrato y pasan a la Fundación Aganar, precarizando totalmente las condiciones laborales. Y el tercer observación que hace el tribunal es con respecto a que la comisión adjudicadora que se reúne para adjudicar dicha licitación
no hace un estudio, más allá que sea la única oferente, pero no hace un estudio real si es beneficioso o no para la Intendencia. Por ser la única oferente ya se adjudica. Todas esas observaciones, bueno, fueron denunciadas en su momento, pero en definitiva hoy la situación en Rocha es que la Fundación, la Intendencia está pagando a la Fundación en el torno de la última boleta fue de 9 millones y algo de pesos, que todos los meses se va incrementando. Bueno, Julieta, nos queda claro el vínculo de la Fundación Aganar con ANEP y ahora también con la Intendencia de Rocha, pero hay más. Así es, como le decíamos al inicio, hay muchos contratos y estos contratos tienen diferentes características, como decíamos, pero en realidad lo que los asemeja, más allá del rol en particular que cumplan dentro de las diferentes organizaciones, tiene que ver con, principalmente con cómo están redactados muchos de estos contratos y estas licitaciones están redactadas de manera muy similar. Además, por lo general, la Fundación Aganar es la única empresa que se presenta a estas licitaciones y han estado casi siempre bajo la órbita de la gestión de los recursos humanos, es decir, contratando personas. Vamos a ver ahora sí en pantalla cuáles son estos contratos, este tipo de contratos que tiene en algunos de los organismos públicos. Como decía, la Fundación Aganar está actualmente ejecutando 2 contratos con el Ministerio de Desarrollo Social por la gestión de refugios para personas en situación de calle. Hay 2 contratos de ese estilo. Uno es de 10 millones y otro de 14 millones de pesos. También con la Secretaría de Deporte, como decíamos anteriormente, que está bajo la órbita de Presidencia de la República. En particular, se le paga a la Fundación para que realice la gestión de recursos humanos y la gestión administrativa de varios centros polideportivos, entre otras cosas. Y en este caso, la cifra de esta información, que como decíamos que fue una investigación que hizo el programa La Letra Chica, bueno, tiene un contrato con la Secretaría de Deporte, un contrato vigente de 55 millones de pesos. Otro de los ministerios, en este caso con los que tiene vínculo la Fundación Aganar, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En ese caso hay una contratación directa de la Fundación para la gestión de un programa de inclusión socioeducativo laboral y de contratación de personal también particularmente dentro de este ministerio. Y lo que explica este contrato es que se puede llegar a gastar una cifra de un máximo de 10 millones de pesos. Luego, lo que decíamos anteriormente, las intendencias. Habíamos escuchado recién el caso de Rocha, también está el caso de Durazno, Paysandú y de Maldonado, todas con características muy similares de tercerizaciones o de contrataciones de personal y con denuncias, tanto de ediles departamentales como de legisladores frente amplistas, es decir, de la oposición, de que estas tercerizaciones son precarizantes. También hubo allí, denuncias por parte de sindicatos, en los casos que tienen que ver con la construcción, de las diferencias entre el salario que perciben quienes están tercerizados con Fundación Aganar y quienes no. Allí han habido denuncias de ese estilo. Hay varios tipos de contrato, en particular, por ejemplo, en Maldonado, que es un vínculo que se viene extendiendo desde hace mucho tiempo, desde que la Intendencia de Maldonado es nacionalista. Los contratos que tiene la Fundación Aganar ascienden a 270 millones de pesos en total entre todos los contratos, y algunas de las cuestiones que son similares entre los contratos de las licitaciones de estas intendencias es que, como decíamos anteriormente, muchas de ellas, no solamente el caso de Rocha que escuchábamos recién, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas e incluso han habido denuncias penales por este tipo de vínculos, este tipo de contratos, y por que aún teniendo observaciones del Tribunal de Cuentas se siguen ejecutando. Por último, había estado el caso de la ANEP, donde, bueno, ya lo explicamos anteriormente y se va a seguir investigando, pero en particular otra de las cosas que llama potencialmente la atención de quienes denuncian este tipo de contratos es, como decíamos al principio, los vínculos que esta fundación tiene con el gobierno actual. Y vamos a detallar un par y luego comentará también allí el diputado Gabriel Tinaglini. Bueno, el director ejecutivo de la Fundación Aganar, que es Alejandro Rico, dirigió
el INJU en el año 2000 y fue asesor de varias figuras del Partido Nacional. La fundadora de esta institución, que es Magdalena Seco, es ex esposa de Ignacio de Posadas. La subdirectora de la organización actualmente es Verónica Martínez, que es hermana de Nicolás Martínez, quien es secretario personal de Luis Lacalle Pou y asesor en presidencia, y hermana también de Valentín Martínez, que es secretario general de la Intendencia de Rocha. Por ese vínculo entre la subdirectora y el subsecretario general es que hubo una denuncia penal, en este caso, en el caso de Rocha. Vamos a escuchar ahora sí, como decíamos, al diputado Gabriel Tinaglini explicando, bueno, cuáles son las explicaciones justamente que ellos encuentran a esta cantidad de contratos que mantiene el Estado con la Fundación Aganar. Lo que sí sabemos es la afinidad que hay del gobierno nacional con los integrantes de la Fundación, con su directiva, y en parte creo que va, porque los que van entrando a la Fundación también tienen que tener ciertas condiciones desde el punto de vista político para poder entrar. ¿No? Acá no se hace un llamado, no hay sorteos, no hay nada. Acá entran en forma directa y es una forma también de practicar el clientelismo político que sabemos que se está dando, más allá, bueno, de lo que significa esta fundación para el gobierno, la relación directa que tiene. Y ahí, en parte de eso, también el tema de, bueno, de los controles que igualmente se tendrían que hacer, independientemente de que tenga afinidad, digamos, con el gobierno. Están enmascarando una intermediación laboral que lo que le está sirviendo es para recaudar fondos, bueno, digamos, lo más probable que sea para poder financiar actividades políticas también. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Otro asunto, presten atención, a partir del 9 de noviembre el Banco República habilitará la habitual campaña de fin de año de préstamos sociales para personas jubiladas y pensionistas. Sí, se podrán también, digamos, solicitar créditos a partir de eBrow con tasa bonificada, y desde el 17 de noviembre se habilitará el trámite presencial, así como la gestión telefónica y también por WhatsApp. El cronograma será de acuerdo al dígito verificador de la cédula de identidad. La institución informó que los usuarios pueden renovar sus préstamos sin importar la cantidad de cuotas que tengan pagas. El plazo máximo varía según la edad. Puede llegar hasta 60 meses. Se dividió a los jubilados en dos grupos. Los pasivos que cobran su jubilación a través del BROW podrán acceder al crédito primero. Aquellas personas jubiladas y pensionistas que no cobran su jubilación a través del Banco Estatal podrán presentarse en cualquier sucursal a partir del 24 de noviembre. Desde el 8 de diciembre habrá otro cronograma de asistencia presencial para solicitar préstamos, donde también se dividirá a los jubilados y jubiladas en dos grupos. Bueno, es momento del desarrollo de nuestra columna ambiental. Sí, con Mariana Abreu, que se pregunta si son los agroquímicos una solución ante el problema del hambre. Mariana, ¿por dónde empezás? ¿Cómo andan? Bueno, como adelantamos, estamos hablando de agroquímicos, en parte porque hay una actividad organizada por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República justamente sobre este asunto y también planteando los impactos ambientales y a la salud humana de los agroquímicos. Y también se cuestiona desde este grupo de estudios el hecho de que Uruguay, siendo un país productor de alimentos, tenga cifras de inseguridad alimentaria. Esta pregunta que recién traíamos a cuento, Martín, sobre si los agroquímicos son la solución para el hambre, tiene que ver con el auge de los agroquímicos el siglo pasado y su impulso principalmente, ¿no? Los agroquímicos tienen larga data, estamos hablando de los fertilizantes para las tierras, también de los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, que son para el control de los hongos, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo una política llamada la Revolución Verde, impulsada por Estados Unidos, con la industria química también jugando ahí sus intereses y apoyada por organismos internacionales, que se planteaba combatir el hambre. ¿Cómo? Bueno, planteando en grandes superficies de tierra cultivos de grano, usando masivamente los agroquímicos y también, bueno, utilizando el suelo
muy intensamente, explotándolo de la mayor manera posible para, bueno, tener estos réditos y estos resultados productivos. En Uruguay, lo que fue la agricultura en gran escala tuvo su desarrollo máximo con el boom de la soja. Estamos hablando en el año 2003, que comenzó cuando el precio del grano estaba, bueno, justamente a valores altos en el mercado internacional, y aquí se abrió un nuevo modelo de negocios. Empresarios, sobre todo extranjeros, compraron tierras aquí en nuestro país, las arrendaron también en esta lógica de usar lo más intensivamente posible el suelo con paquetes de agroquímicos y transgénicos. Estamos hablando de los cultivos modificados genéticamente, estos paquetes que además venden las mismas empresas, las empresas transnacionales principalmente, que también obtienen grandes ganancias por ello. Tierra concentrada en pocas manos, además la que tiene que ver con la soja, y en una lógica diferente a la de la pequeña producción. Entonces, bueno, aquí en Uruguay fue ahí donde se empezó a utilizar en mayor medida el tema de los agroquímicos. Pero lo que dice este grupo de estudios es que Uruguay, como decía, es un país productor de alimentos. Las autoridades, no solamente de esta administración, sino de las administraciones anteriores, han destacado que el país produce unos alimentos, una cantidad de alimentos equivalente a suministrar la comida a unos 30 millones de personas. Desde la academia, si bien se han relativizado estas cifras, porque parte del alimento que se produce aquí en nuestro país va para alimentar animales, por ejemplo, a exportación, pero bueno, se habla de unos 20 millones de personas que se podrían alimentar con lo que se produce aquí en Uruguay. Y como nosotros también dimos estas cifras de inseguridad alimentaria que publicó el Ministerio de Desarrollo Social junto a otros institutos, en nuestro país hay gente, el 15% de las personas uruguayas vive en hogares en donde hay inseguridad alimentaria grave o moderada. Entonces, bueno, lo que se produce evidentemente no da para satisfacer, o no está distribuida de forma tal que se pueda enfrentar este problema. Entonces, lo que también se pone de manifiesto en esta cátedra es que, bueno, los agroquímicos no solamente no pudieron resolver el tema del hambre en Uruguay, tampoco en el mundo, hay un 10% de la población mundial que pasa hambre, sino que además tienen impactos a la salud y al ambiente. Por un lado, bueno, sabemos que hay, como dijimos, una crisis alimentaria, ¿verdad? En nuestro país hubo un informe hace unos días sobre la creciente inseguridad alimentaria que afecta sobre todo a niñas y niños en nuestro país. Y al mismo tiempo sabemos que la agroindustria en nuestro país, las exportaciones de soja han crecido, hay una ganancia enorme con quienes producen de esta manera, pero no es para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, por un lado decimos que todo este sistema es para resolver el problema del hambre en el mundo, pero vemos que sigue habiendo hambre, creciendo el hambre no solo en Uruguay, en otros lugares, y a nivel del sistema productivo no se resuelve, pero sí vemos que hay afectaciones en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, también de contaminación del agua, también problemas en los suelos. Algunos estudios demuestran que hay una afectación importante en la salud de las personas. Y bueno, un ejemplo es el trabajo que retrató Pablo Piovano en Argentina. Si bien ya hay estudios a nivel mundial, incluso recategorización de algunos de los agroquímicos más utilizados aquí, eso no ha sido suficiente como para, bueno, prohibirlos o disminuir su uso o regularlo para que no se utilicen en mayor cantidad. No hay una priorización tanto a nivel nacional como a nivel académico de la Universidad de la República en este tema. Además de los testimonios, veíamos algunas fotos recién, Mariana. ¿Qué significado tienen? Sí, esto es parte de una exposición fotográfica que se puede ver en la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, que dio de alguna manera comienzo a este ciclo de actividades que mencionaba de la Cátedra de la UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Se trata de un trabajo de Pablo Piovano, un argentino que recorrió zonas rurales de la Argentina hace ya algunos años, retratando estos impactos que padecieron no solamente
solamente trabajadores que aplicaban estos productos, sino también familias y comunidades. Aquí en Uruguay hay un gran desafío en relación a los datos que tienen que ver con los agroquímicos. Si bien el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va publicando anualmente las cantidades que se importan de estos principios activos y de agroquímicos, y de hecho hago un paréntesis, hay que decir que esta cantidad se mantiene relativamente estable en lo que han sido estos últimos años, y tenemos también en cuenta la cantidad de tierra dedicada a la agricultura, ¿no? Esta relación se ha mantenido estable. Bueno, faltan datos en relación a lo que efectivamente se aplica y ni que hablar del seguimiento a la salud de las personas. Recién, bueno, se hablaba de algunos estudios que sí se han hecho, pero hay aplicación de agroquímicos que han sido por lo menos observados. Es el caso del glifosato, es un químico que se utiliza no solamente en nuestro país, también en gran medida en América Latina, y desde la Organización Mundial de la Salud se ha catalogado como probablemente cancerígeno, y no ha habido un seguimiento por parte de las autoridades de salud de qué pasa con las comunidades que están cerca de cultivos en donde se aplica masivamente, ¿no? Porque aquí hay un tema de escala que hay que tener en cuenta y también de métodos de aplicación. Al ambiente, bueno, afectaciones al ambiente podemos decir que hay quizá un trayecto un poco más caminado. Nosotros en el informe pasado mencionamos lo que han sido los fertilizantes y cómo al volcarse a los cursos de agua propician las condiciones para que se generen, por ejemplo, cianobacterias, también estas algas tóxicas que pueden perjudicar la salud humana y animal, pero de todas maneras queda camino por recorrer, ¿no? Así en otros países en donde hay una trayectoria un poco más avanzada en estos temas. Justamente participaron académicos argentinos también en esta actividad. Sí, exactamente, participaron académicos argentinos en este ciclo de actividades que todavía va a tener otras instancias, y nosotros estuvimos conversando con Damián Berce-Niasi, quien es médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario. Es un referente en estos temas, en el estudio de los impactos de los agroquímicos, y vamos a compartir un tramo de la entrevista que hacíamos a Berce-Niasi, a promesa de más, porque realmente es un tema que da para profundizar, que tiene muchísimas aristas, así que vamos a cerrar este informe con las palabras de Damián Berce-Niasi. Hay bibliografía científica que dice que la exposición a los... Para que tengamos una idea, glifosato, atracina, clorpirifos, 2,4-D, glufosinato de amonio, 5 nada más de los más de 40 químicos que se utilizan en nuestra región, pero de los más usados, estos 5, todos ellos tienen trabajos científicos que han demostrado que generan daño en el sistema endocrino, es decir, en las hormonas, en las glándulas de nuestro organismo. Si nos dijeron, esta es la herramienta para que podamos garantizar la producción de alimentos para el mundo, para que el mundo no tenga más hambre, y han incrementado 1100% el uso de venenos, deberíamos tener recontrarresuelto el problema del hambre en el planeta. Y lo que nosotros preguntamos hoy es, ¿cuáles son las cifras de hambre en el planeta hoy y cuáles eran en el año 96? La FAO ha advertido que este año es el 7º año consecutivo de incremento de la línea de hambrientos en el planeta, algo que no se veía desde hace más de 30 años. Entonces, y no es que no estemos aplicando el modelo de la agroindustria de transgénicos y venenos que nos han impuesto, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas noches. Lula da Silva es el nuevo presidente electo de Brasil. Ustedes ya lo saben, lo han seguido también muchos a través de TV Ciudad en la transmisión que hicimos ayer en directo. Pero naturalmente que hoy son otros los temas que están sobre la mesa. En primer lugar, ¿cómo ha sido el día después de Lula da Silva, lleno de reconocimientos de los presidentes latinoamericanos, del presidente de Estados Unidos, también de las Naciones Unidas, entre otros saludos y felicitaciones que han llegado? Pero vamos por partes. Comencemos con esto, lo que ha sido el día después de Lula, luego de ese discurso donde puso los puntos que van a estar, digamos, marcando un poco la nueva gestión que tiene a su frente en este tercer mandato histórico, porque es la primera vez que un presidente ejerce por 3 veces esa magistratura y por tanto también un hecho histórico.
El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, habló este lunes por teléfono con varios líderes mundiales, entre ellos los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el canciller alemán Olaf Scholz, así como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, según informó el Partido de los Trabajadores. Guterres habló por teléfono para felicitar al presidente electo y la organización internacional confió en que cualquier posible disputa electoral por parte de otros partidos vaya por los cauces legales, según señaló el portavoz Stefan Dujarric, al ser preguntado por la posibilidad de que los resultados de los comicios no sean reconocidos por el presidente Bolsonaro, quien hasta ahora guarda silencio. Estas conversaciones telefónicas, cuyo contenido no fue divulgado, se suman al encuentro en persona que Lula mantuvo en San Pablo con el presidente argentino Alberto Fernández, quien sostuvo tras su encuentro con el líder del PT que la victoria del mandatario electo abrirá la posibilidad de revitalizar el Mercosur y sostuvo que Lula podría viajar a la Argentina antes de su asunción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, alabó este lunes la fortaleza de las instituciones democráticas en Brasil, tras unas elecciones que dijo fueron libres, justas y creíbles. Durante su conversación, ambos líderes hablaron de la fuerte relación bilateral y se comprometieron a seguir trabajando como socios frente a desafíos comunes como la lucha contra el cambio climático, la salvaguarda de la seguridad alimentaria, la promoción de la inclusión y la democracia y el manejo regional de la migración, dijo el gobierno estadounidense. ¿Calle Bolsonaro? Es la pregunta que se ha planteado prácticamente todo el mundo después de estas elecciones. ¿Dónde está Bolsonaro? Porque ayer partió raudo rumbo al Palacio de Alvorada, donde reside sin realizar declaraciones. Y hoy también ha sido una de las grandes interrogantes. Pero de a poco se va sabiendo. De hecho, ahora está reunido con sus ministros, a quien dijo que no se manifiesten todavía sobre el triunfo de Lula da Silva. Dijo que no va a contestar, que no va a interponer ningún recurso por el momento sobre el resultado de las elecciones y cómo se han dado. De hecho, ha trascendido que durante esta jornada mantuvo reuniones con los estamentos militares para ver, bueno, cómo veían ellos la situación, cómo la habían monitoreado, porque recordemos que las Fuerzas Armadas estaban habilitadas para hacer un monitoreo paralelo al del Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, bueno, también han trascendido otras cosas en esta jornada. Dijo que no lo va a felicitar a Lula y hubo por allí también hasta cuestiones domésticas, porque se habló de que su esposa lo había abandonado. Sin embargo, ella salió a la opinión pública a decir que esto era una fake news e incluso a través de Twitter contestó con un salmo de la Biblia. Lo cierto es que este silencio ha sido muy preocupante para muchos porque justamente el presidente no se ha pronunciado sobre el resultado electoral. Uno de los hijos del presidente brasileño y senador por Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, rompió el silencio que era el protagonista del entorno presidencial desde que anoche se confirmó que Lula da Silva había ganado el balotaje en Brasil. En una publicación en su cuenta de Twitter, Flávio Bolsonaro escribió: gracias a cada uno de los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que rezaron, salieron a las calles y dieron su sudor por el país que va bien y le dieron a Bolsonaro la mayor votación de su vida. Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil, Dios al mando, dijo. De esta manera, Flávio es el primer integrante de la familia del presidente en pronunciarse después de conocerse el resultado electoral y de que Bolsonaro haya decidido permanecer en silencio. El mandatario fue visto en el Palacio de Alvorada, su residencia oficial, y luego se dirigió en un convoy hacia el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, a donde también el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, tampoco habló con la prensa ni se confirmó que se vaya a reunir con el mandatario. El gobernador de San Pablo y exministro de Infraestructura, Tarcisio Gómez de Freitas, sostuvo que Bolsonaro hará lo mejor posible para el país hasta el final de su mandato y, consultado por el silencio del presidente, reconoció entender la situación por la que atraviesa el mandatario, pues ha tenido, dijo, que hacer frente a crisis muy duras. La senadora electa Damares Alves, ministra de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, fue la primera integrante del gabinete en reconocer el triunfo de Lula sin nombrarlo, destacando el legado de Bolsonaro y afirmando que perdieron una elección, pero no el amor por el país. Y antes de meternos en el bloqueo de camiones, que es otro de los grandes temas de esta jornada, hay que decir que el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, envió también un mensaje al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, no a Lula, pero sí, digamos, a quien va a sustituirlo en la vicepresidencia de ese país. Toda una señal seguramente que estarán analizando quienes deben hacerlo. Pero hablemos de esto que tenemos detrás, que es el bloqueo de camiones en las rutas brasileñas, que oscila entre 70 y 150, según los distintos datos
que vienen llegando desde todas partes de Brasil. Son varios los estados que están en esta situación. La Procuraduría le ha ordenado a la Policía Rodoviaria que le envíe un informe dentro de las próximas 24 horas para tener un panorama de la situación. Sin embargo, han trascendido algunos videos donde se ve a los policías transmitirle a los camioneros que están bloqueando, protestando por el resultado y pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, que ellos no tienen orden de reprimirlos, que la única orden que tienen es de acompañarlos. La situación es bastante tensa en algunos estados y veremos cómo se dilucida todo esto y si corresponden también algún tipo de sanciones para diputados, para camioneros, para empresarios y para todos aquellos que estén liderando esta especie de asonada que se ha dado en las horas posteriores a la elección. La Policía Federal de Carreteras confirmó que desde anoche, cuando se conoció la victoria en la segunda vuelta del expresidente Lula, se han registrado 70 puntos de bloqueo y aglomeración, y si bien varios de estos fueron levantados, no tienen un cómputo general de la situación actual de las vías. En un comunicado, la policía indicó que los estados que han registrado bloqueos son Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia, y en varios videos que circulan en redes sociales, se ve a los camioneros bloqueando las carreteras con sus vehículos o quemando neumáticos. En algunos casos, los manifestantes contestaban la victoria en las elecciones del líder progresista y algunos pedían una intervención de las Fuerzas Armadas a favor de Bolsonaro, mientras que los medios locales reportaban bloqueos en al menos 5 estados, incluyendo una carretera que conecta Río de Janeiro y San Pablo. La diputada y presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, escribió en su perfil de Twitter que este movimiento de camiones paralizando carreteras eminentemente político perjudica al país y al pueblo y que las autoridades regionales y nacionales tienen que tomar medidas urgentes, preguntándose si la policía de carreteras será tan rápida para resolver este bloqueo como lo fue para parar a los electores en el nordeste. Ante el temor de que algunas zonas del país empiecen a sufrir los efectos del desabastecimiento, las autoridades han dado 24 horas a la policía rodoviaria para que informe el estado de situación y proceda a despejar las vías ocupadas, aunque reconocen no saber si existe un movimiento organizado detrás de los bloqueos o si han sido ordenados desde otros estamentos o por el propio Bolsonaro. Dejamos atrás la situación en Brasil para referirnos a una gran tragedia que ocurrió este fin de semana en la celebración de Halloween en Corea del Sur, en Seúl más concretamente, donde más de 150 jóvenes perdieron la vida y hay otros tantos que están en una situación muy grave, más de 30, luego de la avalancha producida en esta celebración que involucraba naturalmente a la mayoría de jóvenes, no solo coreanos, sino otros estudiantes de otras partes del mundo que están viviendo en Seúl y que participaron de esto que iba a ser una fiesta. Pero ahora, donde recaen las responsabilidades o donde se están buscando es en la policía coreana. ¿Por qué no previó que esta situación podía generarse ante una fiesta que siempre fue multitudinaria, pero que no se venía llevando a cabo por la pandemia y que ahora tuvo una presencia multitudinaria que terminó en este desastre? Las familias de los jóvenes pasaron gran parte del domingo reuniéndose en los centros de información, donde las autoridades compilaron detalles de los muertos y heridos y contactando morgues y hospitales en un intento desesperado por localizar a los familiares desaparecidos. Este lunes muchas tiendas y negocios cerraron para observar un periodo de luto nacional de una semana, por lo que zonas del centro de Seúl estaban casi desiertas, algo muy inusual en una capital generalmente bulliciosa que alberga unos 10 millones de personas. En medio del dolor han surgido preguntas sobre el manejo del incidente por parte del gobierno y una aparente falta de control de multitudes antes de la tragedia, ya que varios testigos presenciales y sobrevivientes dijeron que habían visto pocos o ningún policía en el área antes de que la situación empeorara. El ministro del Interior y Seguridad dijo que solo se había desplegado un nivel normal de personal de seguridad en Itaewon, porque la multitud allí no parecía inusualmente grande, mientras que se había enviado un número considerable de policías a otra parte de Seúl en respuesta a las protestas esperadas. Sin embargo, frente a la reacción violenta de políticos coreanos y en las redes sociales, las autoridades cambiaron de opinión este lunes y dijeron que habían desplegado alrededor de 137 personas en Itaewon esa noche, en comparación con entre las 30 y 70 personas en años anteriores a la pandemia, y el director de División de Gestión de Desastres y Seguridad del Ministerio del Interior, Kim Seong-ho, se hizo eco de estos comentarios y dijo que no tenían directrices o un manual para una situación sin precedentes. Y ahora segundo bloque en marcha en la edición de hoy.
Y el expresidente José Mujica, allí en el aeropuerto, no solamente habló del resultado de las elecciones en Brasil. Claro, porque también dijo que apoya como precandidato a la presidencia de la República a Yamandu Orsi, el intendente de Canelones, que forma parte del MPP, o sea, de su sector. Orsi no se anima a hablar de candidatura. ¿Usted lo ve como posible candidato a Orsi? Yo sí lo veo. Nada de lo que hago es desinteresado. ¿Es su candidato? Lo obvio. Permiso, por acá, Pepe. Y ahora cambiamos de tema porque finalmente el gobierno, el Poder Ejecutivo, decidió mantener para noviembre los precios de los combustibles como ya venían desde el mes de octubre. Sí, lo que se había anunciado, a pesar de que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, de la UCEA, establecía que la nafta Super 95 debía aumentar 2,8 pesos por litro y el gasoil 50S 4,9, para alinear los valores al precio de la paridad de importación, el gobierno definió que se mantendrá el precio. Y grosso modo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó que se tomó esta decisión porque las finanzas de ANCAP permitían justamente mantener los precios en los valores que vienen ya desde hace un tiempo estando en vigencia. Bueno, y otro asunto bien distinto. Mañana comienza la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará hasta el 13 de noviembre en la explanada, el atrio y el piso 1 y 1,5 de la Intendencia de Montevideo. Sí, justamente la comuna para este año presenta una serie de novedades. Por ejemplo, un espacio para niños y niñas, entre otras cosas, enfocado a los cuidados. Si bien las puertas de la feria estarán abiertas desde las 10 de la mañana de este martes, la inauguración formal será a las 19 horas en la Sala Azul. En esa instancia se anunciarán las obras finalistas del Premio Bartolomé Hidalgo, que se entrega cada año al finalizar la feria, y la poeta Ida Vitale dará una conferencia. El horario de funcionamiento será de lunes a sábados, entre las 10 y las 22 horas, y los domingos de 14 a 22 horas, y como siempre será con entrada gratuita. La programación incluye presentaciones de libros de reciente publicación y una zona internacional en la que habrá actividades de Palestina, México, Cuba, China y Portugal. Entre las novedades para este año, la comuna instalará un espacio lúdico-artístico de cuidado para niñas y niños de entre 3 y 12 años para facilitar la asistencia de las personas que los tienen a su cargo. Estará habilitado de lunes a viernes de 17:30 a 22 horas y los sábados y domingos de 15 a 21 horas. Por otro lado, se reeditará el espacio Marosa di Giorgio, que tuvo su primera experiencia en 2019 y propondrá un ámbito para las tertulias literarias, paneles, lecturas, talleres y conversatorios en un formato de cercanía. Toda la programación de la feria está disponible en la web de la Cámara Uruguaya del Libro, www.cul.com.uy. Bueno, ahora sí nos vamos, Martín, pero los dejamos como siempre, por supuesto, antes con los datos del tiempo. A ver qué pasa con este fresco que se siente, no es muy propio de esta época del año. Es cierto, sí, y ya de paso sabremos cómo empezará noviembre. En horas nada más, ahí está lo previsto, Natalia, para el 1 de noviembre, mañana martes. Primer día del mes 11 del año, 7 grados de mínima, 17 de máxima. Empieza a aparecer cada vez más el sol y creo que mejora un poquito en el resto de los días. Es cierto, aunque las temperaturas van a seguir siendo las mínimas, por ejemplo, muy bajas. Observen lo que está previsto para este miércoles 2 de noviembre. 4 grados de mínima, 22 de máxima y una gran amplitud térmica, ¿no? Diferencias muy grandes entre la temperatura mínima y el valor máximo previsto. Un poquito menos de diferencia, pero sigue siendo bajísima la mínima para el jueves 3 de noviembre. 6, la mínima, 21, la máxima, y nos vamos acercando un poquito más a las temperaturas propias de la primavera. Es cierto, seguramente sobre el cierre de esta semana haya novedades en ese sentido. Y hablando de novedades, bueno, por supuesto que a seguir en la pantalla de TV Ciudad, por ejemplo, para ver al lado B, que empieza en instantes nada más. Luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. El Frente Amplio rechazó el proyecto de ley sobre la reforma previsional impulsado por el gobierno. Se firmó un acuerdo por los envíos al seguro de paro en el CASMU y la Federación de la Salud levanta el paro. La Universidad de la República anunció que el Instituto Nacional de Rehabilitación está construyendo un centro universitario en el Penal de Libertad. Fiscalía retomó hoy investigación sobre ex jefe de custodia presidencial con foco en los 6 jerarcas policiales indagados.
Integrantes de la bancada del Senado del MPP Frente Amplio presentaron una solicitud de acceso a la información tras la divulgación de los chats de Astesiano, en los que deja en evidencia que se utilizaban vehículos presidenciales. Contratos de la Fundación A Ganar con el Estado ascienden a más de 10 millones de dólares, según información oficial. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, confirmó que no habrá aumento de los combustibles en noviembre. Delincuente Coco Parentini dijo que la cárcel es la escuela del crimen y la unidad 25 de Santiago Vázquez es Harvard. Grupo académico destaca los impactos negativos de los agroquímicos al ambiente y la salud. Camioneros bolsonaristas realizan 98 bloqueos en rutas de 15 estados de Brasil tras triunfo de Lula. Conmoción y luto en Corea del Sur tras una estampida que provocó 153 muertes en Seúl.